En la primera parte empezamos a dilucidar los componentes que permiten al texto de Constantine describir nuestra condición humana. Por lo menos deje empezar a darles, cimentar las bases de dónde viene la condición humana en que estamos, o tal vez los orígenes. En esta segunda parte ahondaremos más en lo profundo del infierno u horror que hemos creado, la plantación. El texto Constantine nos introduce un conflicto. A pesar de esta tregua que nos explicó Papa Midnight, existe otra guerra, pero esta es secreta. Por debajo de la Guerra Fría está verdaderamente la guerra, el conflicto que nos atañe. El propio Constantine lo describe como una hipocresía. Esto ya no es por el cielo o el infierno. En cambio es por el control de las almas sobre la tierra. Y también existe ese tema de que el botín de la guerra al final éramos nosotros. Y quien tenga control de eso, básicamente tiene una ventaja sobre el bando contrario. Es decir, no existen reglas de enfrentamiento, no es un combate formal, sino que los híbridos andan por la libre haciendo de las suyas. Y que solo unos cuantos como Constantine quieren luchar por el balance. De hecho, básicamente es Constantine y Hennessy. Y Chas, que es el ayudante. Pero todos los demás como que hacen la vista gorda de lo que sucede, o no quiere incluso meterse en tocar el tema del todo. El texto es bastante explícito en cómo se desarrolla el verdadero conflicto. Por ejemplo, Constantine inicia el texto al exorcizar un demonio de una jovencita. Luego tiene que luchar de tú a tú contra Mamón para evitar que éste cruce a nuestro mundo. Los híbridos usan las artes de la hechicería y la conquista. Recordemos en el libro de Enoch, que la humanidad aprendió de los caídos la guerra, el acuñar moneda, la seducción y el maquillaje. Por lo menos así lo describe de los tales vigilantes, los comandantes de los vigilantes. Específicamente estos seres han utilizado estas artes para un fin determinado. Y eso lo pongo yo. Nos usan como ganado. Y en base a lo que estamos viendo en el texto. Si cree que estoy yendo muy lejos, si esto que le estoy sonando es que se salió del saco, nada más vea el mismo texto, nos lo describe visualmente. La escena se nos presenta coloreada en rojo y negro. Anteriormente expliqué que el rojo y el negro en el cine es para darnos la idea o emoción de la más abyecta corrupción. Es decir, nos dicen que estos seres andróginos se alimentan del sufrimiento humano, que es lo que esta escena que estamos viendo, donde algo están haciendo y como que lo quieren devorar. Y la persona se queja. ¡Ah! De hecho, este bar de sexo neutral nos dice que tanto ángeles y demonios híbridos blasfeman y se alimentan en el mismo lugar. Y es una diapositiva anterior vimos que uno está imitando el milagro de Jesús de convertir las aguas en vino. Luego vemos a una pareja de ángel y demonio híbrido que parece que tienen una unión libre. Y el que estamos viendo aquí, que están literalmente alimentándose de alguien. Más tarde el mismo Beeman, otro personaje, o el hombre abeja, nos describe como apenas somos sus marionetas, no somos más que sus marionetas. El texto Constantine nos dice mediante su cinematografía que en nuestro plano viven unos seres híbridos. Este tema ya lo hemos ido avanzando en la presentación que dije anteriormente, Los Payasos parte 3. Esto lo exploramos en aquella presentación, que existe una estirpe de híbridos entre los hijos de Dios y las mujeres de los hombres. De igual manera, Constantine nos refuerza este punto al decirnos que existen operaciones secretas realizadas por operativos encubiertos. Igualmente, estos no son ni ángeles ni demonios, tampoco son totalmente humanos, es decir, tienen una ventaja competitiva sobre nosotros, el proyecto de la gran instrumentalización humana. Podríamos especular miles de razones por las que fueron introducidos, abandonados o castigados a nuestro plano. Hoy, sin embargo, solo actúan para perpetuar ese control o nuevo orden mundial. Se creen que están a cargo de lo que nosotros, esta plantación donde vivimos. Y ellos son los que dirigen el destino de nuestro planeta. Ellos creen que tienen el deber y el derecho por clamar propiedad sobre nosotros. Incluso la escena que ejemplifica claramente la plantación en la que vivimos es cuando vemos a Baltasar. Lo vemos con un traje ejecutivo costoso en una torre corporativa de oficinas. Ese está enamorado de su propia forma. De hecho, se está viendo en el espejo cada rato y se siente muy guapo.
Luego descubrimos que él más que un descascarón, que no tiene esencia por debajo. De lejos vemos un televisor con escenas patrioteras de Estados Unidos. Visualmente el autor nos dice que los símbolos de las naciones son puestos ahí por los grandes capitales desde sus rascacielos. No importa si es Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica o la Ucrania. En realidad todas las naciones son franquicias que siguen las mismas políticas de la misma plantación. Igualmente está a manos de un consorcio, o como me gusta a mí decirle, una corporación, que es la que la junta directiva de sus socios son híbridos demoníacos. Además el texto nos dice que estos no son enemigos entre sí. En cambio son socios comerciales en la plantación de franquicia. De hecho, Gabriel colabora con Mamón para renovar y modernizar las políticas y administración del capital humano. Es decir, ambos quieren traer el fin del mundo. Los bugs funcionales en la matriz holográfica. Existe una serie de escenas que me llaman poderosamente la atención. Fue lo primero que me llamó la atención cuando vi este texto la primera vez. Es la actividad paranormal que se dispara cuando ciertos temas o ideas son expuestos. Particularmente yo he sido testigo de estas. Por ejemplo, la escena del suicidio de Isabel. Existe una grabación de la primera vez que Isabel se vuelve hacia la cámara, susurra el nombre de Constantine. Eso sucede la primera vez. Esta fue la clave para que Angie, la hermana gemela, encontrara a Constantine, lo buscara su ayuda, a pesar de que él no le interesara o no quisiera. Sin embargo, luego repetí la cinta, el nombre ya no se... La siguiente es lo más interesante. Suenan los teléfonos en la casa de Angie. Esto es muy real. Yo lo he vivido en carne propia y he tenido testigos. Especialmente sucede a menudo sobre los altamente influenciados screamers o NPCs. Es decir, cuando ciertos temas son hablados o estudiados, ciertas trabas o contratiempos aparecen. No es casualidad que los herméticos o iniciados buscaran la noche o la soledad del monte. Por ejemplo, si usted y yo entabláramos una conversación sobre la realidad holográfica de nuestra condición humana, siempre aparecerá algo o alguien que romperá el hilo de la conversación. Como cuando uno estaba en la escuelilla y estaba en media clase hablando y jugando, que de pronto aparecía la maestra o el profesor. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué están hablando ustedes? Interrumpiéndolos y asustándolo. Algo más o menos de esa, pero a nivel un poco que asusta. Ya sea que entre una llamada o que aparezca alguien de la nada y pregunte algo mundano a alguno de nosotros dos que estamos hablando de esto. He visto NPCs con mirada de blanco hablando en situaciones y sin memoria de lo que hizo. De hecho, lo que me ha pasado es que estamos hablando de cosas extrañas, actividad paranormal, aparece alguien, interrumpe, se quiebra la conversación y la gente se le olvidó incluso que estaba hablando de eso. Es algo extraordinario. Es decir, que existe un sistema de vigilancia y monitoreo dimensional que hace aparecer la NSA, Google y Apple como pedernales del Paleolítico. Y esto lo estamos viendo en el texto también. Durante años pensé que estos errores o actividad paranormal eran, entre comillas, casualidades. Sin embargo, el texto nos dice que están relacionados al investigar la muerte de Isabel. Que la muerte de Isabel se quiere encubrir y que hace todo lo posible por asustar a la gente de que no lo investigue. Es decir, que todo esto que pasa no es fortuito. Igualmente, existe una interesante entrevista entre Mel Fábricas y los fundadores del proyecto Camelot, Bill Ryan aquí a la izquierda y Kerry Cassidy a la derecha, donde ellos explican algo similar. Hasta que yo vi ese video, yo pensé que era lo único que notaba este problema. Por ejemplo, estos estaban entrevistando, en lo que explican a ellos que estaban, siempre, bueno, no sé si sea usted familiarizado con el proyecto Camelot. A mediados de los 2000, ellos básicamente lo que explican es que gracias al trabajo de Stephen Greer en el 2001 con el proyecto de Disclosure o de desencubrimiento, ellos querían traer todos los testigos que encontraran, grabarlos y liberar la información al público. Eso es lo que estos dos tenían como plano y formaron el proyecto Camelot. Pues bien, llegaron, entre más investigaban, llegaron a cosas mucho más peligrosas. De hecho, ahorita veo que Carrie está bastante enfermita y es una señora mayor.
está enfermita y sigue haciendo el trabajo y tal vez no tenga el discernimiento que uno desearía para quitar a los que son pura basura de la gente que tal vez sí tenga algo importante que decir. Y creo que se ha tragado mucho, ahorita casi le está tragado mucho lo que es el tal QAnon. Pero bueno, hay que respetar lo que ha hecho en el pasado junto con Bill Ryan, que creo que está en Ecuador. Última vez que supe estaba en Ecuador. Pues bien, un tema que ya lo que quiero hablar. Es un testigo que lo que explican ellos que fueron, el testigo fueron a una villa en el medio de la nada, sin contacto telefónico, sin contacto de internet, sin televisión, para poder hablar libremente sobre lo que querían hablar. Por lo que entiendo, ellos siempre entrevistaban primero al testigo y si había algo que valer ya propiamente hacían la entrevista. Pues el testigo le estaba hablando de que existe un sistema de monitoreo interdimensional, más o menos el grupo en el que él trabajaba. Y este grupo está por más allá de los gobiernos, más allá de los servicios de inteligencia, sino podríamos decir que es la rama de investigación e inteligencia de la corporación. Aparentemente, esos temas que hablamos usted y yo ahorita disparan alertas en este sistema. Y por lo que describen este señor, pues no vieron el nombre, para protegerlo, como que él también tenía la capacidad de detectar donde estaba escaneando. Entonces como que a veces estaba hablando y esperaba que pasara lo que estuviera pasando, porque ellos dos no lo detectaban y luego continuaba hablando. Claro, uno podría decir que es un estafador tomándoles el pelo, pero bueno. Consecuentemente, esto alerta a ciertas fuerzas para que intercedan para detener ese intercambio de información. De hecho, ellos dos explican que no recuerdan particularmente exactamente lo que hablaron, sino que pequeños detalles de lo que sucedía. Primero explican de que durante ese encuentro como que aparecieron, como que tenían mucho sueño. Se estaban durmiendo. Y casi fue la primera que tiró la toalla y se fue a dormir porque no podía aguantar. Y casi no recordó nada de lo que... Eso fue lo que recordó, que tenía mucho sueño y no podía continuar la conversación, pero no se acuerda exactamente qué es lo que estaban hablando. Luego Ryan, que fue el que se quedó con el testigo, no recuerda, solo recuerda como que el testigo trataba de hablar y formular palabras, pero como que le costaba, como que arrastraba y o sea que le costaba mucho formar las palabras y que era tanto que se fueron a dormir y al día siguiente ni siquiera recordaban lo que estaban tratando de hablar. Entonces como que el testigo, bueno, dejémoslo así, y nunca más se volvieron. De hecho no hicieron la entrevista propiamente en cámara. Esta matriz de monitoreo interdimensional es un arma de doble filo. En el filme lo describe tal cual. Por un lado, permite hacer búsquedas, que es lo que estamos viendo a Constantine, que él le pidió a Papa Pina y por favor ayúdeme a buscarlo. Y de hecho también le pide ayuda a su amigo el Medium, el padre Génesis, que es el Tapi del gordillo. Y de hecho el padre, que yo, por favor, escuche lo que existe en el éter. Que es otro nombre también que se le puede dar. El Sendero de los Sueños también lo he leído. Y el padre Génesis empezó a buscar con su poder. Pero boom, apenas empezó a buscar, disparó la alerta y alertó a los secuaces de Mamón. Y al final el Génesis terminó muerto por ellos mismos. Es decir, que de la misma manera que uno busca, también alerta su presencia en este plano. En última instancia, esto es lo que significa que todos los teléfonos de Ángela o Ángela suenan al mismo tiempo. Se alertaron usted hizo una llamada, aquí está contestada, y usa las llamadas a todo esto. La búsqueda que el mismo John hace junto a la mano de Papa Binda en la silla eléctrica nos demuestra cómo funciona. De hecho, él está navegando, siguiendo los pasos a la lanza del destino. Y un momento a otro se devuelve el poseso y lo quiere ahorcar. O sea, no es algo así como que cualquiera puede hacerlo. En otros círculos de investigación se le llama visión remota, remote viewing, que puedes tal vez investigar con Russell Targ y Ingo Swann. Hay un libro muy interesante de Swann que se llama Penetration. No sé si está en inglés, en español, perdón. Mamón.
Ese es el tema más esotérico del texto. Para entender sus riquezas debemos recordar aquel concepto de egregor. Podemos explicar que estas entidades artificiales tienen cierto nivel de autonomía para ejecutar ciertas tareas o funciones. También son ejecutadas para una tarea específica. Es decir, un santo como San Pancracio, a los fieles le pueden rendir devoción o plegarias para atraer o perdurar la buena fortuna o un buen trabajo. No obstante, San Pancracio no podría ejercer las mismas funciones para la curación o un viaje seguro, por ejemplo. O sea, es decir, para funciones específicas existen santos o egregores definitivos. Y lamentablemente también existe su contraparte. Existen demonios especializados. Específicamente son utilizados para las tareas relacionadas con la brujería o la magia negra. Aún no estoy seguro de la completa artificialidad de los demonios, como algunas sectas lamaístas lo ven así, o lo argumentan que todos estos son egregores artificiales creados por la devoción de la gente. Y no estoy convencido porque si recordamos el tema de la guerra cósmica, estos arcángeles caídos, todos estos seres, existían mucho antes de que la humanidad le diera forma, si es que les dio forma. O sea, existe un precedente antes de que la humanidad les empezara a generar devoción. Más bien podría decirse que después de la guerra cósmica empezó estos procedimientos. Un ejemplo que tenemos es el tal Asmodeo, que es el demonio de la lujuria. Este lleva a sus víctimas a cometer actos impuros como la homosexualidad, el incesto, orgías y la pornografía. En estos textos tenemos un ejemplo similar, porque el conflicto gira en torno sobre cómo Mamón quiere cruzar el umbral y dominar el mundo. Igualmente, este es un demonio especializado. Mamón en hebreo significa dinero. Este es el demonio encargado del dinero, riqueza material o la promesa de riquezas, y está asociado con la avaricia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, según San Mateo 6:24, Jesús explica que uno no puede tener dos amos. Nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiará a uno y amará al otro. O bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. En esta traducción se usa la palabra dinero. Originalmente Jesús estaba explicando la diferencia entre Dios y Mamón. En el texto, Mamón tuvo la iniciativa para acelerar el programa de instrumentalización humana. Constantine nos dice que ambos mandos de híbridos trabajan activamente para atraer a Mamón o la avaricia a nuestro plano. Los soldados razas siguen las órdenes de sus amos. Realmente sus medios son más que simples posesiones o actividad paranormal. Eso es como lo más básico que existe, o los medios más básicos que utilizan. En cambio, el texto nos explica que usan reliquias. El verdadero conjunto, el punto central del trabajo es que usan reliquias, ingeniería social, instrumentos o tecnología avanzada antigua para realizar un cambio en el mundo en base a la voluntad menor. Es decir, entonces nos ven como Baltasar está en la cúspide de la corporativa y nos introduce de que toda esta idea del patriotismo en realidad es como más un activos o assets que usan para depender de la plantación de franquicia que están ahí. Pero es solamente un medio para realizar la instrumentalización humana. Y luego nos dice que no solamente hacen eso, sino que trabajan activamente, secretamente para traer reliquias o tecnología que podemos argumentar como antigua, avanzada, que permite realizar cambios en el mundo. Y esta es específicamente la lanza de Longino, que se usa como medio transdimensional o interdimensional para romper el velo entre un plano y el otro. Es decir, quieren convertir a la tierra en un infierno. Es lo que quiere hacer Mamón. También nos dice que la avaricia es lo que mueve los hilos para llevar a cabo la gran obra oscura. En otras palabras, la gran lucha o campo de batalla de la conquista de las almas, mentes y corazones en nuestro plano. ¿Y cómo logran eso? Dándole culto a Mamón, al dinero, a la avaricia. Ya sea que esto sea un demonio, o un egregor, o una mentalidad, o un virus mental. Mamón o la avaricia nos recuerda que el modus vivendi de nuestra sociedad nos va a llevar a nuestra propia destrucción. Las abejas. Bhishma es otra poderosa alegoría, el hombre abeja que estamos viendo ahorita en pantalla.
De primera entrada suena ridículo este apodo, este sobrenombre o este apellido. Sin embargo, esto no se entiende a menos que uno se familiarice con el trabajo de Uspensky o Gurdjieff, o tal vez, personalmente lo aprendí en Encuentros con Hombres Extraordinarios, que es una película que introduce la vida de Gurdjieff, por lo menos la vida más, los primeros años de su vida. Y se introduce esta alegoría de la miel y las abejas. Y otro que también explicó esto es Dark Journalist en su canal de YouTube, de dónde viene esta alegoría de la miel. Que básicamente consiste que las abejas trabajan arduamente todo el día, todo el año, para ir a buscar polen, para crear un alimento maravilloso que es la miel. Esta es capaz de perdurar a lo largo de los siglos en perfecto estado. Bien conservada, las bacterias no lo pueden descomponer. Usted lleva cursos de nutrición y manipulación de alimentos, le explican que los dulces y la miel son los alimentos que están en menos riesgo de ser descompuestos por las bacterias. De hecho, incluso una vez leí que unos egiptólogos o arqueólogos encontraron una ánfora de miel en una tumba de un faraón. Cuando la miel cuando pasa mucho tiempo se calcifica, pero si usted la calienta se vuelve líquida y puede ser consumida de nuevo. O sea, hicieron exactamente lo mismo con ánfora del faraón, la calentaron y volvió a tomar sus mismas propiedades. Entonces, tal cual a las abejas se les considera sagradas por estas cualidades extraordinarias. Las abejas entonces representan a ciertas escuelas esotéricas. A lo largo de los eones se han encargado de recopilar y mantener la esencia de las enseñanzas sacras. Especialmente estas protegen este conocimiento de otros grupos que desean ver este conocimiento mismo destruido. Estas son las abejas que sintetizan lo mejor del conocimiento arcano y lo perduran a pesar de los conflictos, guerras, caídas de imperios, catástrofes e incluso el hundimiento de la Atlántida. Eso ya lo aprendimos en la lectura de Edgar Cayce con los seguidores de la ley de uno contra los hijos de Belial. En nuestro texto, Beeman es el erudito que sabe interpretar los símbolos, armas y conocimiento adecuado para la guerra que confrontan Constantine. Y también fue una de las primeras víctimas a manos de Mamón y sus secuaces. Compárese con el demonio que atacó Constantine en media calle, que estaba hecho de las plagas. Existe una grandiosa escena donde vemos a Constantine enfrentando a Ángela. Visualmente nos explica la alegoría que ella representa. A ella la vemos a través de un vidrio de color verde. Claro, esto es un vidrio no totalmente transparente, sino que distorsiona la verde imagen. Además, la tonalidad del verde no es de armonía, en cambio es enfermizo. Entendiendo la psicología del color, un color y sus tonalidades pueden funcionar de maneras distintas. Por un lado, como vemos acá, el verde a la izquierda puede representar la vida, la armonía o la gran madre, que es un paraíso tropical. Por el otro, si le metemos tintes amarillos, da una sensación enfermiza o torcida. Que agarré el mejor ejemplo que se me ocurrió, que fue la película ochentera del Reanimator de Herbert West, donde sirve muy bien para las películas de horror. A través de esta lente vemos a Angie explicar a Constantine Beck que es un verde, verde musgo, pero muy oscuro y sucio, mejor dicho. Tiene una tonalidad sucia, oscura. No vemos bien la imagen de ella. No se diferencian. Es la misma manera en que ella no se ve bien a sí misma. Tiene una vaga idea, no tiene bien formado o ha huido de su psique, de su forma de ser, de su alma y ante todo de su ser. Vemos a Angie explicar a Constantine cómo ésta le dio la espalda a Isabel, su hermana gemela. Isabel es la sombra de Angie, todo aquello que no queremos confrontar, que queremos enterrar en nuestra psique. Originalmente ambas tenían el mismo don para ver a través del velo, pero como dijo Constantine, Isabel acogió y defendió su don a capa de espada. Lo defendió al punto que su propia familia la trató de loca, incluso Angie. En cambio, Angie se mintió a sí misma. Ella se mintió al tal punto de ignorar por completo el mundo otra vez, más allá del velo. O se mintió a sí misma para ignorar la verdad.
Ella construyó un velo de mentiras que le hace no reconocerse a sí misma. Por eso lo que estamos viendo ahorita, que no se reconoce ella. Es la misma manera que ella se ve así de sí misma. Se miente a sí misma de que de que Isabel estaba, entre comillas, enferma. Y ella sí estaba cuerda. Pero en realidad es que Isabel sí veía la verdad y la aceptó tal cual, mientras que Angie vivía en la mentira. De igual manera podemos decir que este cristal representa al ego cristalizado y desarrollado como autodefensa, porque eso es lo que sucedió. Era un horror lo que estaban viendo ambas y el trato que estaba recibiendo, que como autodefensa, como niñas, Angie tuvo que desarrollar este ego cristalizado para mentirse a sí misma. Eso está bien, digamos, usted es un chiquito no maduro psicológicamente. El problema es si llega a la adultez con ese tipo de mecanismos de defensa. Finalmente, solo mirando el horror cara a cara en el infierno, deshizo el hechizo, que fue lo que le ayudó a ver Constantine cuando le dio el curso introductorio al bajo astral. Angela representa nuestra sociedad dormida. Nos mentimos a nosotros mismos para creer en una ficción. En lugar de enfrentar la verdad, nos decimos que eso no es posible o que no existe. Vemos demonios revolucionarios a nuestro alrededor, como la escena donde Constantine realmente se decidió a ayudarla cuando ve que aparecen un montón de demonios voladores alrededor de Angie. Angie, viendo eso, no quería creer. Nosotros vivimos algo similar, vemos la sombra a nuestro alrededor en nuestro mundo y nos decimos que es un apagón, como ella dijo. No, es que hay un apagón y solo existía la luz de la Virgen. O peor aún, que le llamamos teorías de la conspiración, que a la gente le encanta decir eso. Nos decimos que nos conocemos. En realidad nos ignoramos para ver las consecuencias de saber qué pasa en nuestra plantación. Porque cuando usted sabe, si no se queda callado, se queda apático, si quiere, le da miedo, uno se vuelve cómplice en el problema. Escapamos de nosotros mismos.